Buen día, mi nombre es Isis Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Honduras. El día de hoy les estaré hablando sobre lo que es la recuperación emocional tras la pérdida de un miembro como parte de mi proyecto de vinculación en la clase de psicología. Espero este tema sea de su agrado y principalmente puedan aprender más sobre el proceso de adaptación que atraviesan las personas con esta condición. Cuando usamos la palabra amputación nos estamos refiriendo al proceso quirúrgico en el cual se hace un corte y una separación del resto del cuerpo de una parte en específica. Usualmente suele ser una extremidad, es decir, una mano, un brazo, una pierna, y esto lo que genera es un cambio irreversible en la vida del paciente. Entre las razones más frecuentes por las que se puede dar una amputación tenemos, por ejemplo, las enfermedades vasculares, tenemos los traumas que se pueden dar por un accidente, ya sea automovilístico, en el área laboral o incluso una explosión. También tenemos lo que son las infecciones graves y también incluyendo la lista están los tumores. Lo que va a suceder en cualquiera de estas ocasiones es que hay un daño a nivel profundo, en un daño severo en tanto lo que es músculo, nervio, hueso, y la persona llega a básicamente perder este tejido porque se está muriendo, no está recibiendo suficiente sangre, suficiente irrigación. El duelo lo solemos asociar a la pérdida de un familiar, sin embargo no termina ahí. También tenemos lo que es la pérdida de algo importante para nosotros, en este caso una extremidad. Para el paciente también involucra una pérdida de su identidad. Es aquí cuando se dan diferentes cambios, como por ejemplo psicológicos, biológicos y sociales. Por la parte psicológica tenemos un aumento en el sentido de minusvalía. Pierde su autoestima y por tanto hay sentimientos de vergüenza, de culpabilidad constantemente y la persona se aísla. Es aquí cuando entra la parte social. La persona siente que ya no es un igual a las personas con las que convivía con anterioridad, sino que siente un rechazo. Por la parte biológica tenemos que la persona pierde movilidad, por tanto siente que pierde independencia, porque ya no puede realizar con la regularidad de antes algunas acciones que eran importantes para su diario vivir. También tenemos lo que es el desarrollo del miembro fantasma, y para esto se ha traído un pequeño clip de la serie The Good Doctor, en donde podemos observar a una paciente que tras despertar de su cirugía observa que ya no tiene su brazo, pero lo sigue sintiendo. Brazo. No, mi brazo todavía me duele, lo siento, sigue allí. Estás experimentando el dolor fantasma. Como el cerebro no se ha terminado de adaptar a la falta del nervio en esta zona, es que el paciente puede experimentar la sensación de dolor, entumecimiento o incluso hormigueo. Lo que estás experimentando son las 5 fases del duelo. Ahora estás en la fase 1, negación. ¿No es cierto? Negación y aislamiento. Marcado por la noticia, a la persona se le dificulta bastante aceptar y asimilar la pérdida. Ya está en la fase 2, enojo. Ira. Es aquí donde se piensa que la pérdida es algo bastante injusto, por lo cual hay una descarga de emociones y por tanto también hay una sobrecarga de recuerdos. Cabo, ¿por qué no intercambiamos resultados? Esta vez. Pacto y negociación. En un intento de posponer la realidad, la persona intenta hacer tratos con el doctor, con el Dios, con el destino, para que cambie de alguna manera su realidad actual. Mi vida terminó. Depresión. Llega el momento en el que la persona ya no puede seguir negando los hechos y decide soltar toda la tristeza y debilidad que siente. Y finalmente, aceptación. Supongo que la vida continúa. Finalmente llegamos a la aceptación, donde se asume seguir sin aquello que ya no es parte de sí mismo, donde también es un proceso de aprendizaje. Entre las estrategias de afrontamiento tenemos individuales y familiares. Ambas se esfuerzan por reducir los efectos adversos del estrés. Entre los individuales tenemos la estimulación de metas alcanzables. Esto me va a ayudar a formar una visión a futuro,
que no piensen que su vida se terminó desde el momento en el que ocurrió una amputación, sino que pueden seguir y plantearse metas a futuro. También tenemos la utilización de recursos internos como cuáles: el sentido del humor, el autocontrol y la espiritualidad. Estos fomentan la adaptación y lo hacen desde un punto de vista positivo. Las familiares. Tenemos la optimización de recursos que favorezcan la autonomía, es decir, favorecer la estimulación de las habilidades restantes. En vez de enfocarnos en las habilidades que perdieron, enfocarnos en las que quedan y estimularlas para la búsqueda de la independencia. También tenemos lo que es la escucha activa. Es importante que la persona se sienta escuchada durante todas las fases de su duelo, tanto por familiares como por amigos. En conclusión, también es importante que las personas sepan reconocer cuando las cosas se salen de sus manos y necesitan ayuda profesional. Por eso también es recomendable la asistencia con un profesional de la salud y también con su psicólogo de confianza. Y hasta aquí el video. Muchísimas gracias por observar. Como último punto me gustaría mencionar que el duelo no es un proceso lineal, por lo tanto cada persona es libre de vivirlo a su manera. Esas solamente son algunas estrategias que yo mencioné en el video por parte de la bibliografía consultada, que son las herramientas de afrontamiento del duelo por amputación de extremidades. Es una pequeña investigación realizada por estudiantes de la carrera de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchísimas gracias, espero esta información les haya servido y ahora saben un poquito más sobre la recuperación emocional tras la pérdida de un miembro.